entristece mucho, ¿no es cierto? En función de lo que me pidieron, vamos a plantear dos o tres cuestiones, digamos, básicas de la política exterior de Alberto Fernández y sobre todo la idea de cambio, de mudanza, la política externa del gobierno anterior, de Macri, ¿no? Para hacer una especie de contraste un poco de esta idea de que la Argentina va y vuelve al mundo, digamos, ¿no? En ese sentido, digamos, lo primero que me parece importante aclarar y que no es un problema de la política exterior, sino en realidad de la construcción que la política argentina hace de sí misma, que la sociedad argentina hace sobre la política, que es un fenómeno que se arrastra ya desde los años, desde antes, podemos decir desde la posguerra, ¿no? Una disputa entre dos sectores, ¿sí? Que tiene que ver con, por un lado, por sectores más industrialistas, de una economía más diversificada, frente a quienes sostienen una economía más concentrada, de un carácter predominantemente agrícola, porque a diferencia de lo que ocurrió en Brasil, digamos, la crisis de 1929 en la Argentina no liquidó el sector agrícola y por ende el sector industrial nunca pudo constituirse como cabeza del proceso de modernización. Y eso tiene una paradoja que fue en algún momento señalada por Juan Carlos Portantiero, que es un sociólogo, fue un sociólogo muy importante en la Argentina, seguidor de Gramsci y de una actividad muy importante, tanto en los 60 como en el periodo de recuperación democrática. Él había constituido un término que me parece que sigue siendo muy adecuado para poder entender un poco de qué estamos hablando, que es el concepto de empate hegemónico. ¿Qué quiere decir el empate hegemónico? Que de las dos coaliciones que existen, ¿sí? Ninguna de las dos tiene el poder de imponerse una sobre la otra. Si las dos tienen capacidad de veto recíproco y ambas, digamos, están incapacitadas de gobernar. Es decir, es una parálisis mutua de ambos sectores. Y creo que eso se expresa fundamentalmente digamos, en los cambios electorales que hay en la Argentina, y sobre todo teniendo en cuenta que, bueno, que hay sectores que van migrando de un lado al otro, que son los que le dan los triunfos temporales, ¿no es cierto?, de un lado y del otro. Esa es la primera cuestión que me parece importante aclarar. Lo segundo es que, bueno, vemos que hay, digamos, claramente distintos proyectos políticos, ¿no? Y eso se nota viendo, digamos, los mensajes de apertura del presidente actual, Alberto Fernández, y de su antecesor. Mientras Alberto Fernández, digamos, está hablando de una Argentina que crezca e incluya, en donde haya incentivos para producir y no para especular, y donde, digamos, la propuesta más fuerte es alejarse del modelo rentístico financiero, que es un poco el modelo que la administración anterior fijó para la Argentina. Hay señales positivas en ese sentido, como la designación de su gabinete, digamos, no hay economistas neoliberales, digamos, eso es una buena señal. La mayoría podemos ubicarlos dentro del neo-keynesianismo, ¿sí? Martín Guzmán, el ministro de Economía, es discípulo y ha trabajado con Joseph Stiglitz, por ejemplo. Lo mismo podría decirse de Matías Culfas, que es el ministro de Producción, que también está vinculado al keynesianismo, ¿no es cierto? Y que claramente significa, digamos, un modelo distinto, digamos, al modelo macrista, que se caracterizó básicamente por una vinculación entre el capital financiero y el negocio, digamos, y el agronegocio, digamos entendido, digamos, la exportación de commodities, no meramente como antes se entendía, digamos, el viejo modelo agrícola, sino en función de la especulación financiera global, digamos, en función de la venta de commodities, ¿no? Eso, como sabemos, digamos, llevó a un empobrecimiento singular del resto de los actores económicos de la Argentina, un proceso de endeudamiento muy importante, ¿sí? Digamos, la Argentina tenía un nivel de endeudamiento muy bajo a la llegada de Macri, por debajo del 40%, cuando Macri se fue estaba casi del 100%, del 90% del PBI.
Entonces, en ese sentido tenemos ciertas diferencias que además, desde el punto de vista que también eso, digamos, los modelos, digamos, económicos, digamos, que impulsan ambos modelos, ambos gobiernos, impulsaron ambos gobiernos, también marcan un poco cuáles son las preferencias con respecto a sus vinculaciones externas, digamos, ¿sí? Porque si uno propone un modelo industrial, tendrá determinado tipo de política. Si uno propone una política más vinculada a los centros financieros, a la exportación de commodities, tiene otros socios internacionales. En ese sentido, lo que tenemos es que, y ahí está marcado, digamos, por dos imágenes que me parecen importantes. En el caso de la administración de Macri, la idea de que la Argentina podía ser el supermercado del mundo, ¿no? Sobre la base de una creencia muy extendida en la Argentina de que podía producir alimentos para 400 millones de personas y que por ende esto nos daría un lugar en el mundo, ¿no? Eso es interesante, digamos, porque si uno analiza el comportamiento de nuestro comercio exterior durante los años del macrismo, uno puede observar que en realidad, si bien hubo un aumento muy moderado, digamos, de las exportaciones, en realidad lo que ocurrió, producto de la desestructuración económica que llevó adelante el gobierno de Macri, fue un derrumbe de las importaciones, ¿no es cierto? Entonces eso permitió tener digamos, tener en algunos momentos algún balance comercial positivo, ¿sí? Pero sin embargo lo que predominó es un saldo comercial negativo. De hecho, los dos primeros años del gobierno de Macri tenían el acumulado histórico más grande, digamos, de déficit comercial con el mundo. Es decir, lo cual uno puede digamos, ver, digamos, la contraposición entre lo que el gobierno decía, digamos, de la apertura, del ingreso al mundo y los resultados concretos de ese ingreso al mundo que iban en otra dirección, ¿no? Eso algo que me parece también importante hacer notar, digamos, más allá de los discursos, los efectos concretos, digamos, de esa estrategia de inserción, digamos, no daban resultados, ¿no? Una pregunta que uno podría hacerse es ¿por qué? ¿No es cierto? Y en ese sentido tenemos varias cuestiones. Primero porque había una idea ingenua, por llamarla de algún modo, de lo que era el mundo. ¿Sí? Ellos pensaban que la mera apertura iba a generar condiciones, ¿no? Un poco como sostiene, digamos, la mitología neoliberal, ¿no es cierto? Si el mercado va a asignar, entonces eso, digamos, uno abre y generan las oportunidades. Bueno, eso no ocurrió, como en muchos otros casos, ¿no? La otra cuestión, digamos, que es importante es que esa política se mostraba como sin ideología, cuando en realidad tenía un fuerte componente ideológico. Eso lo vemos a partir de la orientación, digamos, de tratar de orientar la política exterior argentina hacia los núcleos tradicionales de poder de la tríada occidental. Lo que pasa es que, digamos, en algún punto fue un mal momento para decidir eso, por dos cuestiones. Una interna de esa tríada y otra externa. La interna de esa tríada es que hay una discusión en los países occidentales, digamos, con respecto al modelo a seguir. Y ahí tenemos la emergencia de Trump, por ejemplo. ¿No es cierto? Es decir, que por un lado hay un modelo que es el que impulsó Obama a los países de Europa Occidental en torno a establecer una estrategia de los acuerdos el transpacífico, el transatlántico, ¿sí? Que es todo un modelo, digamos, de inserción global y de administración de la globalización. Y por otro lado tenemos el modelo de Trump, que también es neoliberal, de características reaccionarias, pero que en el plano internacional se demuestra por su fuerte rechazo al multilateralismo, para decirlo muy brevemente. Entonces, tenemos por un lado que Occidente estaba bifurcado, esa es la primera cuestión. Y la otra es la emergencia de China, que también a su vez tiene su propio modelo de inserción. Entonces, si uno no iba con una estrategia clara, lo más probable es que quedase en una red, digamos, insertos en una red, digamos, sin saber muy bien hacia dónde ir. Y eso se demostró en varias oportunidades. Fue muy claro, por ejemplo, cuando en función de un prejuicio, claramente un prejuicio ideológico, el gobierno de Macri trató de revisar la Asociación Estratégica Integral que el gobierno de Cristina Fernández había firmado con China. Y donde China hizo ver todo el peso de la relación, puso en la balanza todo el peso de la relación y obligó al gobierno de Macri a conformarse con objetivos muy modestos de esa modificación de esa Asociación Estratégica Integral. Ahora bien,
volviendo, digamos, un poco a, digamos, a esta cuestión de los discursos, ¿no es cierto? Entonces, mientras Macri, digamos, decía que, digamos, en un discurso que no le es propio, digamos, claramente que fue hecho por asesores de él, digamos, digamos, basta escucarlo hablar para darse cuenta que no tiene los conocimientos suficientes como para explicar esta cuestión. Él señaló que en 2016, en la Asamblea General de Naciones Unidas, que la tarea de la política exterior argentina era adaptarse a las nuevas realidades de la interdependencia mundial. Y esta definición resulta por demás interesante porque me hizo recordar mucho, cuando la leí en su momento, a una definición que había dado Servo de lo que él llamaba globalismo en la era de la posguerra fría. Cuando decía precisamente que los estados perdían, la política exterior de los estados periféricos perdían sus objetivos, porque de hecho un objetivo en sí mismo era el ingreso o la integración a la economía mundial, que ese era el único objetivo, es decir, el interés nacional de los estados se diluía en función de la globalización. Y creo que palabras más, palabras menos, esto lo define ciertamente, ¿no es cierto? En ese sentido, también ahí vemos una diferencia muy marcada con Alberto Fernández, porque ¿qué dice Alberto Fernández sobre la tarea de la política exterior? Y ahí lo que encontramos es que dice una Argentina inserta en la globalización, pero con raíces en nuestros intereses nacionales. Ni más ni menos lo que hacen todos los países desarrollados que promueven el bienestar de sus habitantes. ¿Sí? Me parece que ahí esto se acerca mucho más, digamos, a una política, a lo que debería de ser una política exterior. De hecho, se acerca mucho incluso a otra definición tal vez del autor brasileño más importante, digamos, en temas internacionales, que sería Jaguaribe. Cuando Jaguaribe señaló que la política exterior es una ecuación de optimización en el ámbito internacional de los principales intereses del país, teniendo en cuenta sus condiciones internas y externas y los medios de acción de que dispone. ¿No es cierto? Porque claramente, digamos, un país, digamos, no puede construir su política externa pensando que lo externo es lo que va a definirlo, porque de hecho eso significa, digamos, eso tiene consecuencias negativas de por sí, digamos, ¿no? En ese sentido, digamos, además fue muy interesante el discurso de Asunción del nuevo presidente, porque no solamente se ubicó dentro de la genealogía típica, digamos, de un gobierno peronista y próximo al kirchnerismo, digamos, hablando de Perón y de Néstor Kirchner, digamos, de quien él había sido funcionario, fue jefe de gabinete, digamos, como sería una especie de primer ministro, digamos. También hizo muchas referencias al gobierno, a expresiones de Alfonsín, digamos, y creo que en algún sentido, digamos, se expresa, digamos, un poco una parte de la coalición de gobierno, ¿no? Es decir, en el sentido de que, digamos, del mismo modo que la coalición opositora, digamos, es diversa, la coalición gobernante también tiene matices muy marcados. Ahí yo le pasé a Fernanda un texto de Merkel, creo que es, donde él habla muy bien, ahí está muy bien determinado, digamos, cómo se forman esas coaliciones de gobierno, digamos, ¿no? Y cómo interactúan en función de que no tienen las mismas agendas, eso genera algunos roces, eso se ve claramente, pero que es muy interesante, digamos, para tener en claro, digamos, algunas cuestiones que allí están aconteciendo, ¿no es cierto? En ese sentido, digamos, lo que tenemos es que lo que nos encontramos es con algunos cambios, digamos, algunos cambios y otros no cambios, por decirlo de alguna manera, de la contraposición de agendas, digamos, como para no hacerlo muy largo, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que la Argentina, desde la crisis del 2001, uno puede establecer una serie de ejes sobre los cuales uno puede comprender qué es lo que está ocurriendo en la política externa, por lo menos eso me parece a mí. La primera es la securitización de la agenda internacional, digamos, cómo trata la Argentina esa agenda. La segunda, que obviamente es importante para Washington, ¿sí? Que, digamos, donde el interés relevante está en el hegemón. La segunda es la prioridad regional, que tiene que ver básicamente con la relación de la Argentina con los vecinos y fundamentalmente Brasil, que es algo que la Argentina y Brasil construyeron a lo largo
de los últimos 30 años, digamos, ¿sí? Que hoy está pasando claramente por su peor momento, ¿no? Y en ello el Mercosur, ¿sí? La otra es la cuestión de la inserción económica internacional y dentro de esa agenda el rol de China. Digamos, porque, para decirlo muy brevemente, ¿no? Nosotros teníamos que la Argentina, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, había dos variables importantes, digamos, para mirar la política externa, que era la relación con Washington y la relación con la región, y dentro de eso Brasil fundamentalmente, ¿sí? Desde la posguerra, ¿no? Entonces, los gobiernos iban oscilando entre un eje y el otro para tratar de establecer ciertas compensaciones, ¿sí? Eso funcionó, digamos, ese triángulo funcionó incluso después de la posguerra fría, ¿no? Cuando termina el mundo bipolar. Sin embargo, digamos, lo que tenemos es que hay un factor nuevo que aparece, que es la emergencia de China, empieza a figurar como es decir, yo a mis alumnos les digo que pasamos de un triángulo, Argentina, Brasil, Estados Unidos, a un rombo, ¿sí? A un cuadrado, digamos, si ustedes quieren, ¿no? Argentina, Brasil, Estados Unidos y China. ¿Por qué? Porque son núcleos que, digamos, uno puede contrabalancearse con ellos para encontrar márgenes de maniobra o no, o puede también decidir no tenerlos, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, cómo ven el rol de China resulta también importante, porque además es algo que, digamos, la Argentina no puede definir per se. ¿Mm? Basta ver, digamos, cómo el crecimiento de China, digamos, eso se ve en Brasil, se ve en Argentina, se ve en todos lados, como el crecimiento, digamos, de China como socio comercial externo, digamos, de los países, en el caso del Mercosur, liquidó el comercio intrarregional, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, ahí hay cuestiones que hay que analizar y que incluso nos tienen que llevar a repensar, en muchos casos, cuál es el rol de los instrumentos que hasta ahora funcionaron en una dirección y que tal vez ya no funcionen en esa misma dirección. En ese sentido, decíamos entonces que teníamos primero una agenda la agenda de seguridad, en donde Macri, digamos, es decir, a ver, vamos a plantearlo un poco más, como más estructural, ¿sí? Desde la crisis que la Argentina vivió al inicio del nuevo milenio, ¿sí? La Argentina lo que buscó desde ese momento hasta el 2015, que es cuando Macri asume la presidencia, es tratar de tener la menor cantidad de compromisos políticos con la agenda de seguridad de Washington. Para ello estableció muchos instrumentos, ¿sí? Uno de ellos, que yo llamo un envío de tropas indirecto, que es la participación en misiones de paz. Por otro lado, buscó ciertos linkage con la agenda de la guerra contra el terrorismo, que tienen que ver con los atentados que la Argentina sufrió en los años 90 en la embajada de Israel y la mutual judía de la AMIA, que digamos que donde la Argentina decía, bueno, nosotros fuimos víctimas de ese terrorismo, igual que los Estados Unidos, bueno, y trataba de buscar cierta vinculación temática. Estos dos aspectos, a partir del año 2002, 10 más o menos en adelante, empiezan a mostrarse menos efectivos. De hecho, bueno, ahí la parálisis en la que se encontraba el MINUSTAH, la misión en Haití, es una muestra de ello, ¿sí? Más allá, después se podría hablar, digamos, de un montón de oportunidades que generó el MINUSTAH para los países, pero eso sería abrirnos hacia otro campo que ahora no viene al caso. Como así también la Argentina va a tratar de reconfigurar un poco esa idea del linkage temático, digamos, a partir de revisar su relación con Irán, donde prácticamente todos los países del Cono Sur tenían una relación, digamos, normal, y el único que tenía una relación mala con Irán era la Argentina, en función de la vinculación que algunos sectores hacen de su relación con esos atentados de los años 90, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué va a pasar cuando, digamos, entonces eso, digamos, durante Cristina Fernández, el 2013, la Argentina va a firmar un memorándum con Irán, digamos, para tratar de destrabar la situación judicial, y eso fue tomado como un realineamiento, como un alejamiento de los parámetros de Washington, ¿sí? de esa estrategia multilateral. ¿Qué es lo que hace Macri cuando llega? Va a tomar una serie de medidas, digamos, en la agenda global, regional e interna, digamos, ¿no? En esos tres planos.
En el plano global, digamos, va a tomar una determinación de considerar a Hezbollah una organización terrorista, cosa que la Argentina no había hecho. La Argentina siempre había considerado a Hezbollah dentro de los parámetros de que establecen las Naciones Unidas y no la que impulsaba el gobierno norteamericano y el gobierno israelí, ¿sí? Como una forma, digamos, de involucrarse, digamos, en esa, lo cual generó en la Argentina tensiones, sobre todo con la comunidad árabe, que es una comunidad también muy importante, ¿eh? Etcétera. Digamos, la Argentina generalmente, digamos, históricamente tuvo una posición relativamente equidistante del conflicto en Medio Oriente, dado que tanto la comunidad judía como la comunidad árabe son muy importantes, entonces la Argentina tiene que mediar, digamos, el gobierno argentino tiene que mediar entre esas comunidades. La otra cuestión es la política regional. Y ahí también hay un giro importante. ¿Por qué? Porque Macri va a decidir el apoyo a Maduro, perdón, a Guaidó. ¿Mm? Y se va a alinear con la política norteamericana del Grupo Lima, ¿no? Entonces ahí también hay un giro abrupto. Ahí sí hay un cambio muy abrupto. Y después el otro cambio también muy importante, que es de orden interno, es con que algunas acciones que el gobierno de Macri estaba llevando adelante estaban diluyendo la línea que es muy clara entre lo que es defensa y seguridad interior. ¿Sí? Que es algo que en la Argentina está marcado por la ley de seguridad interior y de defensa, digamos, ¿sí? Teniéndolo como ámbitos separados y que impide la participación de las Fuerzas Armadas en cuestiones internas. ¿Mm? Ahora bien, cuando llega Alberto Fernández, ¿qué hace con esta agenda? ¿No? Y ahí vemos una serie de cuestiones que resultan interesantes, porque no hay una especie de respuesta en bloque, sino que me parece que es más interesante que eso. ¿En qué sentido? Con respecto a la agenda global, digamos, la Argentina, de hecho, creo que es el único, o ha hecho 2 viajes al exterior el presidente, de hecho, en función de la pandemia tampoco ha viajado mucho. El primer viaje que hace es a Israel. ¿Mm? Y en donde, digamos, el canciller designado por el presidente, Felipe Solá, que había sido gobernador de la provincia de Buenos Aires, digamos, un político del peronismo de centro, por decirlo de alguna manera, señaló con respecto al cambio de estatus de volver a Hezbollah a la antigua calificación que la Argentina hizo, señaló lo siguiente, dice, no vamos a hacer ningún cambio que traiga a la Argentina ningún problema, ya tenemos demasiados. ¿Y por qué dice esto el canciller? Dice esto el canciller porque el gobierno se va a concentrar inicialmente en despejar el problema más estructural, más serio que la Argentina tiene, que es en la cuestión de resolver la cuestión de los pagos por la deuda, digamos, que tenía que enfrentar, digamos, dado que existía, digamos, una cantidad muy importante, digamos, de aporte que la Argentina debiera hacer si no se establecía un sistema de reestructuración de deuda. Que eso, digamos, afecta no solamente, como ustedes imaginaron, afecta no solamente la cuestión de la deuda en sí, sino el modelo económico, afecta la agenda internacional, porque obviamente la Argentina tiene que tratar de contrabalancear lo que pretende del escenario internacional con otros tomas y dacas que deben existir en el sistema internacional con respecto a Estados Unidos, sobre todo. Entonces, esto hizo que, por ejemplo, en ese caso, la Argentina no produjese variantes. La otra cuestión en la cuestión regional, y volviendo a la cuestión de Venezuela, la Argentina, digamos, va a continuar, ¿sí?, en el Grupo Lima. A pesar de todos los anuncios, sobre todo de los medios que hoy son opositores y que anteriormente eran casi oficialistas, digamos, con Macri, señalaban que la Argentina se iba a ir del Grupo Lima, que eso era una barbaridad, etc. Bueno, la Argentina no se va a ir del Grupo de Lima. Sin embargo, lo que cambia es la actitud de la Argentina dentro del Grupo de Lima. Por 2 cosas. Una que sucedió hace poquito, que es el hecho que la Argentina pasó a formar parte del grupo de contacto con la Unión Europea, Costa Rica, tratando de tener una política más moderada y no tan alineada con los halcones de Trump. La otra cuestión es que la Argentina, digamos, tiene una posición independiente de lo que el Grupo Lima resuelva. Y esto no impide, digamos, que la Argentina critique al régimen de Maduro por las violaciones sistemáticas a los derechos humanos que acontecen en ese régimen. Lo ha hecho ante la Comisión de Derechos Humanos en Ginebra hace poco,
Y si uno se toma el trabajo de leer las declaraciones del Grupo Lima y qué es lo que dice la Cancillería Argentina en cada uno de esos momentos, vamos a ver que hay una posición constante por parte del gobierno argentino de sobre todo salvaguardar el principio más importante de esta cuestión, que no es la defensa del régimen de Maduro, sino del principio de no intervención, como principio central del sistema interamericano, de relaciones interamericanas, y no utilizar ese principio de no intervención como un escudo, digamos, para no decir nada de lo que allí acontece. ¿Sí? Digamos, porque un poco la dinámica es si uno, digamos, no dice nada porque para no violar ese principio, digamos, entonces estaría siendo favorable a Maduro. Y en cambio, si uno critica, estaría siendo favorable a la posición, digamos, de él, toda la extrema derecha regional. Sin embargo, la Argentina ha decidido tener una posición más independiente de eso, lo cual, digamos, no tiene muy, digamos, tiene una no muy buena recepción en Washington, eso es claro, digamos, ¿no? Sin embargo, hasta ahora parece ser ha sido tolerada, digamos, en gran medida. Yo creo que en eso, digamos, influye mucho cuál es el peso. Yo creo que Trump mide esencialmente todo en términos internos, y en ese sentido, cuál es el efecto, digamos, de que un país se muestre díscolo en la región, tiene que ver fundamentalmente con qué es lo que piensan los electores del medio oeste norteamericano, más que con las acciones en sí mismas, digamos, ¿no? ¿Cuál es el peso que Trump le asigna a eso? Porque de hecho, incluso en la disputa que en estos días hay con respecto a la postergación del voto en el BID, digamos, hay muchas fuentes que estarían indicando que la disputa es más intención de Claver, digamos, que es el candidato, digamos, elegido por la administración de Trump para presidir sería más una intención personal que una cuestión política general del gobierno republicano, digamos. Entonces, hay fuentes que estarían indicando eso también. Entonces, ahí habría que merituar mucho más, ¿no? Obviamente, si uno lee los diarios opositores en Buenos Aires, parecería ser que la Argentina se está involando en contra de Estados Unidos, cuando claramente es una barbaridad lo que Estados Unidos quiere hacer, ¿no? En el BID, de elegir un candidato norteamericano para condicionar las políticas de todos los estados, digamos, en función de una realidad que es, en algún punto parece inevitable, que es el avance, digamos, de la influencia china en la región, ¿no es cierto? Y que es algo que en principio esta designación buscaría licuar, por decirlo de alguna manera. Y después finalmente tenemos la cuestión, digamos, de la cuestión interna en términos de seguridad, que tenía que ver con esa distinción entre defensa y seguridad. El presidente así lo declaró al momento de su asunción, que él tenía claro que había dos campos perfectamente diferenciados, que eran dos campos perfectamente diferenciados, y después en la nueva reglamentación, digamos, del ejercicio de la defensa, digamos, que aconteció creo que en abril, mayo, digamos, disculpe que no tengo claro la fecha porque con esto de la pandemia me es difícil a veces saber bien cuándo ocurren las cosas, ¿no? Pero pasó más o menos en torno en esos momentos, claramente se reafirma nuevamente esta cuestión de que son dos ámbitos separados y que las Fuerzas Armadas no deben intervenir en cuestiones de seguridad interna. El otro tema, digamos, que resulta más complejo es el de la prioridad regional. Porque si bien es cierto, conceptualmente todos abonamos la idea de que un perfil, digamos, autonomista, digamos, ¿no? De que busque de márgenes de maniobra, tiene que asentarse en la región, lo cierto es que el contexto regional resulta sumamente complicado para tener ese tipo de política. Y no solamente por la relación con Brasil, yo diría que todo el contexto conspira contra eso, ¿no? Creo que incluso el golpe de Estado que aconteció en Bolivia, digamos, va en esa misma dirección, digamos, de tratar de impedir ese tipo de cuestiones, digamos, ¿no? Entonces esto nos lleva a repensar, digamos, el rol del Mercosur y de la relación con Brasil. Porque el Mercosur cuando funciona bien el Mercosur, cuando el eje Argentina y Brasil están aceitados. Cuando hay problemas ahí, hay problemas en el Mercosur. Eso es como de 1 más 1 es 2, ¿sí? Entonces, ahí, ¿qué es lo que está ocurriendo? Digamos, por un lado está lo que marcábamos recién, hace un ratito, cuando hablábamos de China. El Mercosur está, por decirlo de alguna manera, tironeado, ¿sí? Está
está sufriendo una puja, ¿sí? Por un lado, por la cuestión de China, que lo vuelve, digamos, menos efectivo como instrumento de inserción internacional. En parte porque los países no tuvieron la capacidad, digamos, de establecer políticas conjuntas frente a China, que eso no es culpa ni de Fernández ni de Macri, en realidad viene de más larga data eso, ¿no? Yo diría, digamos, en torno a la primera década del nuevo milenio, que es cuando China empezó con todo su activismo internacional y los países resolvieron resolver por sí solos la relación con China y no establecer niveles de asociación, como sí lo habían hecho con Estados Unidos y el ALCA, porque eso también resulta interesante, ¿no es cierto? Entonces, por un lado tenemos eso y que tiene efectos concretos disolventes sobre el Mercosur, ¿no? Sí, basta ver los números para darse cuenta que el ascenso de China significa una baja del comercio interregional, ¿no es cierto? Pero también es cierto que hay otro tironeo pues, dentro del Mercosur y que tiene que ver con el acuerdo con la Unión Europea, ¿no? Que es producto, en cierta medida, digamos, es un producto residual, por decirlo de alguna manera, de la gran estrategia de inserción que los sectores neoliberales en la Argentina, en Brasil y en el resto del mundo tuvieron con la promoción de los tratados TTP, ¿sí? Del Transpacífico, Transatlántico, TISA, etc. ¿Por qué? Porque tanto el Mercosur, el acuerdo Mercosur-Unión Europea era como un paso intermedio para ingresar en esos acuerdos. Sin embargo, la llegada de Trump frustra eso y convierte a ese medio en un fin en sí mismo, ¿no? Aspecto que, digamos, por los datos que disponemos hoy, digamos, no hay ningún elemento para ser optimistas con la firma de ese tratado, salvo que nos dediquemos a la exportación de bioetanol o carnes y que también deberíamos tener vamos a tener algún tipo de dificultades porque las condiciones para la exportación de esos dos productos están sujetas a las condiciones que imponen los europeos, ni hablar, digamos, si pertenecemos al sector industrial, ¿sí? Al sector industrial automotor. Yo creo que, digamos, uno de los efectos que se va a notar, digamos, en este proceso es la liquidación de los sectores automotores. Por lo menos en la Argentina eso va a ser más evidente porque la mayoría de las terminales son europeas. Entonces, digamos, eso va a tener un efecto inmediato, que los europeos directamente van a traer los autos hechos, digamos, ¿para qué los van a construir acá? Es decir, las fábricas se van a convertir en nodos de distribución de bienes más que en fábricas, ¿no? Claramente. ¿No? Al margen, digamos, de los otros problemas que existen eso hablando de la industria, de los otros problemas que existen en el campo de los bienes agrícolas, que todos van a quedar sujetos a normas que imponen los europeos, que tiene que ver no solamente con los problemas de denominación, sino también de calidad, etcétera, que digamos que van a poner en desventaja a nuestros productores agrícolas. Y también las otras dos cuestiones que también están relacionadas, que tienen que ver con servicios y con obra pública, ¿no? Es decir, la idea que la obra pública tenga, digamos, las empresas europeas tengan el mismo tratamiento que el tratamiento nacional, claramente lo que está buscando es conseguir oportunidades de inversión a costa de nuestros, digamos, de nuestros recursos, digamos, de nuestros... En eso, digamos, el gobierno argentino, el nuevo gobierno argentino, ha tenido una actitud, en principio no ha sido firme, por decirlo de alguna manera, ¿sí? En las declaraciones previas a su asunción, siempre, digamos, el presidente Fernández hizo hincapié que había que acabar con las asimetrías del tratado, ¿sí? Que el tratado, digamos, tenía que eliminar esas asimetrías. No, el gobierno no ha dicho mucho más, desde que asumió en ese sentido. Las señales no son claras. Ha hecho declaraciones el presidente cuando se anunció, por ejemplo, el Plan Estratégico Automotor 2030, ¿sí? Que nosotros no tenemos problema que junto al Mercosur vayamos a unirnos con la Unión Europea, ¿sí? Eso en la medida que esa decisión no afecte a nuestra industria, ¿no? Y considero que el Mercosur tenía que entenderse como un espacio común desde donde enfrentar la globalización, ¿sí? Y que debe ser asumido como un hecho irreversible, pero que la debemos asumir con inteligencia. Esta expresión tiene varios problemas,
¿no? Porque hay una cuestión, por decirlo de alguna manera, de deseo del presidente, de que eso funcione de esa forma, y de la realidad de eso, ¿no? Es decir, sobre todo, si bien uno comparte la idea de que el Mercosur tiene que ser una herramienta, digamos, que nos defienda, digamos, de la globalización y que nos ayude a generar las mejores condiciones para nuestro ingreso, lo cierto es que hoy el Mercosur no cumple esa función. ¿Por qué? Porque el resto de los socios tienen otra idea, que es un poco volver, por decirlo de alguna manera, al regionalismo abierto de los 90, es decir, que el Mercosur sea la plataforma de ingreso a la globalización. ¿Sí? Entonces, esa diferencia de proyectos es lo que inviabiliza, por decirlo de alguna manera, estos acuerdos, ¿no es cierto? Por otro lado, decíamos también tenemos la cuestión decíamos que teníamos la cuestión digamos, de la inserción económica global y el rol de China. La Argentina en 2014 firmó un acuerdo, digamos, ¿sí? Durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, que se llamó Asociación Estratégica Integral, que es un ambicioso programa, digamos, de vinculación bilateral con China, que yo creo que es un acto de realismo, digamos, por parte de la administración de Cristina Fernández al reconocer la relevancia de ese factor en nuestro relacionamiento externo. No podía seguir estando en un lote de opciones, sino que tenía que ser, y que tiene que ser analizado específicamente, digamos, porque tiene efectos muy importantes sobre nuestra forma de ingresar, de relacionarnos al mundo, queramos o no. Que es un poco lo que le va a pasar a Macri. Sí, Macri entendía que debía alejarse de China y acercarse a Occidente, sin embargo, de hecho incluso lo dijo expresamente, digamos, en 2016, cuando hizo su primer gira europea, en un discurso en la Fundación Adenauer, Macri señaló que estábamos muy contentos con la inversión china, pero que, digamos, prefería la inversión europea, que se sentía más cómodo con ella. Y lo dijo incluso expresamente, eso está lo publicó incluso diarios conservadores como La Nación, así que no es un invento. Entonces, dice eso, 2016. Hay una idea de revisar la Asociación Estratégica Integral, los chinos ponen condiciones y de no cumplirse exigen devolución de dinero. Esto tiene que ver con la construcción de unas represas en el sur del país, en la provincia de Santa Cruz, que en realidad lo que los chinos exigían era, si se dejaban de hacer esas obras, es que se les devuelva el dinero que habían invertido, que en ese entonces decían que eran unos 6.000 millones de dólares, que el gobierno obviamente no estaba en condiciones de poner, ¿sí? Entonces, esto llevó a que en realidad las obras tuvieran menor envergadura, digamos, esa construcción de esas represas tuviese menor envergadura, digamos, sacar la estación de radar espacial que China tiene en la provincia de Neuquén, que es una estación de monitoreo espacial que tiene por objeto, digamos, recabar información con respecto a la exploración de la Luna que China está haciendo. Esto generó sobre todo un montón de sectores pro-occidentales que, bueno, la Argentina tiene una base militar china allí, bueno, todo un discurso que roza entre lo ridículo y lo insensato, digamos, ¿no? De hecho, personas como Meheimer, digamos, en un reportaje reciente dijo que eso no era ningún problema estratégico, digamos, y pensar eso era como no entender muy poco. Ahora bien, eso obviamente eso no lo pudieron modificar, porque además la Argentina, con las mismas condiciones de esa base china, hay una base de la Unión Europea. Y la otra cuestión también es que tiene que ver con esta cuestión, es que, bueno, es decir, tener dudas con respecto al carácter militar o estratégico de la intervención estatal es desconocer la historia de la investigación espacial. ¿No? Pues sabemos que eso está vinculado a cuestiones de defensa, es decir, cuando funcionó la Guerra Fría, funcionó la carrera espacial, que era una especie de segunda carrera, digamos, de camino lateral de la Guerra Fría, porque generaba instrumentos para eso, digamos. Entonces, pretender de que la investigación sea una cuestión científica, etérea, digamos, también es medio entre ingenuo y ridículo, digamos, para decirlo claramente.
Ahora bien, ¿qué pasa con Alberto Fernández? Alberto Fernández señala claramente que la Argentina va a reactivar la Asociación Estratégica Integral. Hay un primer momento, digamos, yo diría entre la asunción en diciembre y marzo, donde las cosas no estaban tan claras. Había declaraciones, pero no había, de hecho, se tardó en designar el embajador allí, de hecho hubo una disputa en eso entre digamos, los funcionarios un funcionario de carrera y gente con vinculaciones más políticas. De hecho, se terminó enviando los dos, uno como embajador y otro como segundo de eso, para tratar de compensar un poco esa. Sin embargo, digamos, creo que lo que ha ocurrido es, por un lado, que China, digamos, lentamente, China ocupó, digamos, empezó a ocupar un lugar importante. De hecho, hoy es nuestro principal socio comercial. Algo que una característica que la Argentina no tenía, a diferencia de muchos de sus socios, incluso Brasil mismo, ¿no es cierto? El otro dato importante es que con la pandemia, digamos, se ha reforzado mucho la ayuda o la colaboración de China hacia la Argentina. Digamos, aquí ha habido una expresión que creo que es internacional, no es solamente para el caso de la Argentina, de hablar de lo que se llamó diplomacia del barbijo, ¿sí? Del barbijo, ¿sí? Que tiene que ver con, digamos, todas las cuestiones que China venía ofreciendo, digamos, va a ofrecer a la Argentina. De hecho, ahí fue muy importante la línea aérea de bandera, que permitió establecer una forma de vuelo que evitase los Estados Unidos, porque, digamos, uno de los problemas que creo que Brasil tuvo, digamos, fue que los insumos cuando pisaban suelo norteamericano, eran decomisados por el gobierno de los Estados Unidos. Digamos, para evitar eso, se hizo un vuelo, digamos, de aquí a Auckland en Nueva Zelanda, y de Auckland a Shanghái, por eso se llamó Operativo Shanghái. Y el envío, creo que fueron 31 vuelos de aviones, sí, eso. Y después hubo 5 buques de transporte, digamos, que trajeron mercaderías, insumos a la provincia de Buenos Aires. ¿Sí? Eso se llamó Operativo Shanghái. Es decir, que hubo un acercamiento de tipo cooperativo muy significativo por parte de China, y que vino de la mano, casualmente, o no tanto, ¿sí? De los negocios de China. ¿Por qué? Porque cuando esto estaba ocurriendo, las funcionarias de Cancillería se reunieron con los representantes de Huawei, ¿no? De la empresa de telefonía, y tratar los asuntos del 5G. ¿Mm? Con lo cual, digamos, sí, acá esto va a generar una tensión, digamos, claramente con los Estados Unidos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esos temas sí claramente están en la agenda de los Estados Unidos, de lo que no habría que hacer. Sin embargo, bueno, el gobierno, digamos, estaba muy tentado, digamos, porque además incluso en el medio de la negociación con los bonistas privados externos, China renovó el swap, digamos, por 8.000 millones de dólares, con lo cual el gobierno tuvo oxígeno, por decirlo de alguna manera, para poder contener, digamos, la presión sobre los dólares que allí que existen, digamos, en la economía argentina. Así que allí tenemos también una cuestión interesante, donde el gobierno parecería estar más dispuesto a cruzar la línea, digamos. Pero eso es como todo, ¿no? Digamos, y la Argentina tiene alguna experiencia histórica que no salió bien en ese sentido, ¿no? Porque obviamente que estamos frente a un escenario que parece evidente, digamos, y la pandemia creo que lo refuerza, digamos, de cambio de la estructura de poder. ¿Sí? No es algo que apareció ahora, sino que en realidad es algo que viene de larga data, ¿no? La disputa entre China y Estados Unidos, etc. La cuestión está, digamos, hay varias cuestiones, digamos, que eso implican para un país como la Argentina o como Brasil, que no son los que definen el escenario internacional. Primero es cuál va a ser el sentido de ese cambio del sistema internacional. ¿Estados Unidos permanecerá? ¿No permanecerá? Además, con una variable aleatoria ahí que no es menor, que estamos dentro del área de influencia de los Estados Unidos. A pesar de estar lejos, estamos dentro de su área de influencia. Que no es un dato menor ese tampoco. La segunda cuestión es cómo va a ser ese cambio en el escenario internacional.
¿no es cierto? Es decir, va a ser por medios pacíficos, va a ser la maldición de Tucídides. ¿Sí? Ese es el otro tema. Y finalmente, digamos, es si el cambio se opera, digamos, ahí también para países como los nuestros hay una gama de opciones. ¿En qué sentido? No debemos saltar demasiado temprano. ¿Por qué no saltar demasiado? Porque el antiguo hegemón todavía va a tener capacidades para hacernos daño, ¿no? Y el nuevo todavía no va a tener recursos suficientes como para protegernos. Esa sería la... Y tampoco podemos hacerlo mucho después, porque ya nuestra suma digamos, no le sería de interés al nuevo hegemón y por ende ya no tendría ningún, digamos, y obviamente el viejo hegemón no tendría capacidades ninguna, digamos, ¿no? Entonces, ahí lo que hay que determinar, que me parece que es un poco sobre las cosas que tenemos que reflexionar, es cuándo va a ser el momento justo de hacerlo, ¿no es cierto? Porque en eso esto tiene cierto eco a al mundo de entreguerra, ¿no es cierto? Así, el mundo, digamos, de la crisis del 30, de la Segunda Guerra Mundial. Me parece que tiene muchos de esos condimentos, ¿no? Y que hay que mirar eso con cierta atención, ¿no? Esas experiencias con cierta atención, ¿no? Porque nos van a demandar un esfuerzo muy importante en esa dirección. Bueno, básicamente esto es lo que tenía para decir. Muchas gracias.